Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Arrancamos ya con lo último de introducción a las bases fisiológicas, no se emocionen, respecto de lo que es bioelectricidad. Hoy vamos a ver uno de los últimos temas, después vamos a continuar con lo que es hidrostática, también vamos a ver propiedades de membrana, y después nos vamos a ir metiendo cada vez más en lo que nos interesa, lo que es más práctico, digamos, que es las rotaciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver hoy la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Nosotros ya sabemos, después de todos los videos que ya estuvimos viendo, de que la membrana tiene ciertas particularidades o tiene ciertas propiedades o características, como le quieran decir. Una de ellas es que en la realidad no son permeables a un solo ion, sino que son permeables a diversos, o sea, a varios iones. Entonces, cuando hablamos de modelos experimentales, podemos aislar las propiedades, aislar las fórmulas y adecuarlas para lo que nosotros queremos investigar. En este caso estuvimos viendo el potencial transmembrana que nos puede generar la permeabilidad o la difusión o la conducción o la corriente de un solo ion. Bueno, pues mi ciela en la realidad no funciona así. Las células, como les dije, son permeables a varios iones, por lo cual tenemos que hacer una modificación de esta fórmula. Y para eso nuestros tres amigos, el trío ternura, Goldman, Hodgkin y Katz, desarrollaron esta siguiente fórmula. Ven que tiene mucha similitud con lo que es la ecuación de Nernst, por lo menos en cómo se plantea y con los conceptos que estuvimos trabajando. ¿Qué es lo que dice Goldman, Hodgkin y Katz? Ellos dicen que para poder establecer el voltaje de membrana en reposo, es decir, una célula que no está en transducción de señales, es decir, una célula que está con un flujo estacionario de iones, es necesario que calculemos la permeabilidad de cada ion. Es necesario que calculemos el gradiente químico de cada ion y esto lo incorporemos a la fórmula que nos proponía Nernst. Entonces, es así que llegamos a esta maravilla de la ciencia y que está puesto en la pizarra. Acá podemos ver que el voltaje de membrana se traduce como la igualdad de R por T por el logaritmo neperiano sobre la constante de Faraday de ¿qué cosa? Permeabilidad por concentración química. Y fíjense que está puesto en todos los términos, o por lo menos en estos tres iones que son los más importantes para nosotros. Vamos a multiplicar las permeabilidades de cada ion por las concentraciones, tanto en el extra como en el intracelular. Fíjense los signos que trae la fórmula y fíjense también cómo está puesto el del cloro, porque muchas veces surge la pregunta de, che, ¿por qué está todo en extracelular arriba? ¿Y por qué el cloro dice intracelular? Bueno, está puesto así por las concentraciones y por propiedades matemáticas. No nos vamos a poner a desarmar toda esta fórmula porque si no es un quilombo y nos terminamos perdiendo. Ahora, ¿qué tienen que sacar de esto? Bm es el potencial de membrana en reposo para una célula con una membrana permeable a diferentes iones. Y P lo pueden llegar a encontrar también como G, es decir, P es la permeabilidad y es el equivalente de la conductancia. Y recuerden también que la conductancia o la permeabilidad es la inversa de la resistencia. Cuando nosotros hagamos esto, automáticamente nos va a dar el voltaje de membrana al cual nosotros estamos trabajando. Recuerden que el primer término, RT por logaritmo neperiano de lo que sea, automáticamente cuando usemos la constante de Faraday y la pasemos de unidades de Coulomb por mol, la pasemos a joules sobre mol por voltaje, todo esto nos va a dar en voltios. Recuerden que esto se tiene que pasar a milivoltios, ¿sí? Las cuentas nos tienen que dar en milivoltios. No tiene mucha más vuelta esto, no es un tema que sea muy largo, así que ya vamos a ir cerrando ahora con la última parte teórica, ¿sí? Y reiteramos todo, repaso rapidísimo. La ecuación de Nernst, recuerden, solo calcula el potencial de difusión o potencial transmembrana para un ion en particular, o sea que asume que en el medio externo solo tenemos un tipo de ion, pueden elegir cualquiera. Ahora nosotros sabemos que tanto en el medio intra como en el extracelular existen múltiples iones, ¿sí? Podemos tener sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Entonces, se desarrolla esta fórmula para poder calcular dicho potencial transmembrana cuando están todos los líquidos presentes, cuando están todos los iones presentes en ambos líquidos, intra y extracelular. Ahora, ya sabemos que la membrana es permeable a múltiples iones, entonces, el momento que los iones difunden, van a generar un potencial de membrana que va a depender de tres factores que son inherentes a estos iones. Lo primero es las concentraciones químicas que vamos a tener de ambos a cada lado de la membrana. Lo segundo es la permeabilidad o la conductancia que va a tener cada ion por individuales. Y el otro es la polaridad
de cada ion, ¿sí? Es decir, qué cargas van a tener en la adyacencia de la membrana. Entonces, dicho esto, se hacen las cuentas y sale solo, o sea, no hay mucho más que ver. Sí, pequeño detalle que les tiro ahora, porque puede aparecer o no en algún choice o en alguna pregunta y demás. Fíjense que para lo que es el potasio, es el ion más permeable para la célula. Fíjense que el potencial, en realidad, fíjense que el potencial transmembrana de reposo se acerca al ion más permeable. Siempre se acerca al ion más permeable. Y tiene lógica, porque el ion más permeable es el que más va a fundir, es el que más se va a mover, y es obvio que el gradiente electroquímico o el potencial transmembrana se va a acercar al ion que más se está moviendo. ¿Por qué? Porque es el que está yendo y viniendo, es el que está generando la mayor parte de ese potencial. Otro pequeño detalle que también les quiero mencionar es que el potencial transmembrana no es el mismo en todas las células, es decir, va a ir variando. No es lo mismo una célula cardíaca que una célula nerviosa, y no es lo mismo una célula muscular de músculo estriado-esquelético que una célula, reitero, nerviosa, ¿sí? O sea, van a oscilar los voltajes o los potenciales transmembrana. Ahora, otra cosita más. Piensen que el espacio intra y extracelular también pueden ser adaptados de otra manera a lo que a nosotros nos interesa, que es la fisiología. Imagínense un espacio extracelular que es un análogo o es un equivalente de el espacio intersticial, ¿sí? Esto después lo vamos a ver con otras cosas, pero imagínense que el extracelular también podría ser el intersticio, tranquilamente. ¿Y cuál es el guión que más abunda en el intersticio? Bueno, en este caso el ion de cloro, ¿sí? Ahora, en el medio intracelular, ¿cuál es el ion o cuáles son los iones que más abundan? Bueno, por un lado tenemos las proteínas, ¿sí? Recuérdense que el intracelular está completo de proteínas y que según la condición o el nivel de pH, las proteínas van a tomar cargas positivas o cargas negativas. En este caso, debido al pH interno celular, las proteínas están ionizadas, terminan liberando un ion hidrógeno, no importa, y la proteína queda como negativa. Es por eso que nosotros hablamos de la biodisponibilidad y de las cargas en la adyacencia de la membrana, etcétera, y decíamos que la membrana adoptaba un medio intracelular más negativo. Ahora, en lo que es electricidad de iones, el catión que más abunda dentro de lo que es el espacio intracelular, piensen que es el potasio. Y a viceversa, el ion que más abunda en el espacio intersticial es el sodio. ¿Me explico? Bueno, nada, el desequilibrio que pueden provocar estos iones no es mucho porque tenemos bombas que van regulándolo, van generando y regenerando el gradiente. Ahora, no es lo mismo una célula que está en reposo que una célula que está despolarizada. Piense que cuando se produce la despolarización de la membrana, cambian, se hace una inversión de las cargas en la adyacencia de la membrana. Y esto va a modificar las conductas de cada ion. Eso es algo que vimos en el video pasado y acá lo tiro como un mini teórico para que les quede, ¿sí? Así que, bueno, nada, más que nada eso. Y espero que les sirva. No es algo, les reitero, ya con todo lo que vieron esto sale solo, no es algo muy complicado. Cualquier cosita lo seguimos viendo en el resto de los videos o dejan consultas y resolvemos, ¿sí? Un abrazo grande.